Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño. Y en esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes acerca de la palabra de Dios. En esta ocasión, como dice el título, vamos a estar hablando brevemente acerca de un tema muy controversial, un tema que me hizo ganar varios enemigos dentro del mismo círculo cristiano. Mentalidad de reino y no de concilio, parte 2. Mentalidad de reino y no de concilio, parte 2. Parte 2 porque ya antes de que Facebook me hubiese vetado de hacer videos, había compartido temas acerca del reino de Dios y la mentalidad de reino y no de concilio. Pero como me lo borran de Facebook, lo subí a mi canal de YouTube. Entonces en esta ocasión me arriesgo a que pase lo mismo, porque hay hermanitos en Cristo Jesús que no, cuando no comparten las mismas ideas que ellos comparten, automáticamente uno se convierte en enemigo de ellos, lo tildan a uno de herejes, simplemente porque uno no piensa igual que ellos, simplemente porque uno tiene una perspectiva diferente o un sistema de interpretación diferentes. Se olvidan de que uno también es salvo por el mismo Cristo que los salvó a ellos. Y yo he aprendido en estos casi 20 años que tengo sirviéndole a Cristo por su misericordia, que aunque no estemos de acuerdo en ciertas cosas que son secundarias, porque sí debemos estar de acuerdo en las que son primarias, en las que son doctrinas fundamentales, en las que son columna de salvación, tenemos que estar de acuerdo en eso. Que Cristo vino encarnado, que murió, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la salvación por gracia, en las que son fundamentales debemos estar de acuerdo, pero lamentablemente nos dividen las que son secundarias. Y cuando los conceptos son diferentes, automáticamente se pierde lo que es el mandamiento principal que enseñó Jesús, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ese mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, primero amar a Dios sobre todas las cosas y luego al prójimo, como a ti mismo, se olvida por enfrentar doctrinas secundarias. Eso pasó con la iglesia tradicional, que cuando no estaban de acuerdo con ellos, pues se inventaron un sistema para eliminar no solamente la doctrina, sino aquellos que predicaban la doctrina. Y el amor a Cristo y el amor al prójimo se pierde cuando tú no estás de acuerdo con lo que otra persona enseña. Pero nada, mis hermanos, mentalidad de reino y no de concilio, y con esto no vengo a atacar a ningún concilio. Dios me libre de eso. La iglesia de Cristo debe estar unida y las cosas que nos separan son menos que las cosas que nos unen. Pero hay que hablar las cosas también como son. Hay que ser responsable al momento de trazar las escrituras. Pablo dice: me haría yo enemigo de Cristo si complaciera a los hombres. Y en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice que Jesús desde entonces comenzó a predicar el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. Desde entonces Jesús se propuso predicar el arrepentimiento, porque es el acceso para entrar al reino de los cielos. Tanto Jesús, Juan el Bautista fue el precursor, fue enviado primero a hablar acerca de un reino que Dios iba a instaurar con Cristo a la cabeza. Cuando Juan el Bautista fue decapitado, Jesús empezó, dice Mateo 4:17, a hablar acerca del arrepentimiento de pecados para tener acceso a este reino. Cuando Cristo fue alzado al cielo, entonces los apóstoles
hablaron también de un reino que Cristo iba a instaurar en su nombre, pero que el acceso a este reino, la llave a este reino, era el arrepentimiento de pecado. Por tanto, la comisión es esta: vayan y enseñen todos los que os he enseñado, predicando el arrepentimiento de pecado. Por eso Pedro, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, versículo 38 en adelante, dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados. La llave de acceso para entrar a ese reino de Dios se llama el arrepentimiento de pecados. Tanto Juan el Bautista como Jesús, como los apóstoles y los primeros cristianos de la iglesia primitiva se enfocaron por predicar acerca de un reino. Desde la antigüedad, Israel era un vislumbre, era un ejemplo, era un tipo de reino de lo que iba a ser el reino de Dios instaurado en esta tierra, pero con Cristo a la cabeza. Apocalipsis dice que Cristo va a reinar con vara de hierro, y esto no habla de que Cristo sería un maltratador, habla de justicia. Vara de hierro significa un reinado con justicia, no un reinado que se va a instaurar a base de soborno o cohechos. Pues bien, repito, ¿por qué el tema mentalidad de reino y no de concilio? Porque es lamentable, mis hermanos, y las cosas hay que hablarlas como son. Es lamentable que el tema de predicar el reino de Dios fue sustituido a lo largo de los años por predicar un evangelio basado en concilio, un evangelio basado en movimientos, un evangelio basado en autoridad terrenal. Y esto se lo debemos al modelo que desde el 325, después del concilio de Nicea, la iglesia tradicional instauró. Anteriormente, antes de eso, la cabeza de la iglesia, de la comunidad, de la Kehilá, de la eclesia en griego, el centro y la cabeza era Cristo, y su representante aquí en la tierra era el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, hasta que este movimiento del 325 en adelante, donde se legalizó la creencia, entre comillas, del evangelio, un truco que utilizó Constantino. ¿Para qué? Para unir las creencias, porque había un debate grandísimo en ese primer concilio. Se quería saber la naturaleza divina del Mesías, si era divino o era humano. Constantino decidió que se haga un concilio y que tienen un mes. ¿Para qué? Para que se pongan de acuerdo tantos los que creían que Jesús era divino como los que no creían que Jesús era divino. Y eso, hermano, fue una estrategia de Constantino para unir tanto el reino como la religión. Pero en fin, a partir de ahí el evangelio lamentablemente se institucionalizó. Y cuando algo se institucionaliza, entonces vienen reglas humanas, vienen reglamentos que no tienen base bíblica. Lamentablemente, todas las instituciones tienen reglas, y las reglas son buenas porque sirven para el buen comportamiento del ente que rige esa institución. Pero lamentablemente pasó con la iglesia y el evangelio lo mismo que hicieron los judíos, el mismo error que cometieron los judíos, en poner reglas sobre reglas sobre reglas, y así cargaban al pueblo. En hebreo eso se llama takanot y keserot, que son cercos de protección a la ley, que en su pensamiento estaba bien, pero cargaban mucho al pueblo. Y Jesús tiene que enfrentar ese sistema y dice: ustedes ponen carga a los hombres que ni ustedes mismos pueden llevarla, mucho menos ellos. Entonces, a raíz de la historia, el evangelio histórico ha sido cargado con reglamentos que ni los que la imponen pueden llevarla, ni mucho menos el pueblo común de abajo. Entonces el evangelio del reino de Dios, con su cabeza Cristo, se perdió a lo largo de la historia. En el 325 nace esta institución,
que hasta el año de la Reforma, cuando muchos reformadores, Martín Lutero, John Wesley, Juan Calvino, etcétera, muchos reformadores, solamente conocemos unos cuantos, pero hubieron muchos antes de Martín Lutero y luego de él, que trataron de reformar y de redescubrir lo que era el mensaje del reino de Cristo que se había perdido en la historia. Lamentablemente, eso tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Las cosas positivas fueron, por ejemplo, el acceso a la Biblia de las personas comunes que no tenían acceso a una Biblia, gracias también a la invención de la imprenta. Hubo una revolución espiritual, se redescubrió las escrituras, pasamos de los ritos muertos a una vida de relación gracias al conocimiento de las escrituras, porque Jesús había dicho hace muchos años atrás: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo único que hace libre al ser humano es conocer la verdad, y en este caso la verdad de Cristo. En la Reforma cada reformador, formó su propio grupo. Ahí salieron los luteranos y formaron su grupo. Ahí salieron los Juan Calvino y salió su grupo, que hasta hoy lo tenemos, que son los bautistas. Salían los metodistas, y así a lo largo de los años han salido tantos grupos como los menonitas, los metodistas, los bautistas, los adventistas del séptimo día, los adventistas que no son del séptimo día. Surgió un movimiento poderoso en el 1900 llamado el movimiento pentecostal, pero todo eso que salió luego de la Reforma, que Dios lo permitió por algo, no es algo del demonio, no, Dios lo permitió para que haya un revivir de la vida espiritual, pasando de los ritos muertos a una vida de relación. Pero ¿qué pasó? Esto se salió de control. Entonces, luego de la Reforma, 500 años después, tenemos más de 5.000 movimientos diferentes, que todos dicen tener la verdad, todos poseen la verdad, porque todos poseen la Biblia, las escrituras. Pero la verdad solamente la tiene una persona, no un concilio, no un movimiento. ¿Qué estoy diciendo con esto, Jonathan? ¿Que los movimientos están mal? Claro que no. Desde el inicio de la iglesia, hermano, esto es así. Y vamos a entrar ahora al tema principal. En Corintios capítulo 3, escuche esto. Pablo le llama carnales a aquellos que no entendieron el mensaje del reino. Porque ¿ustedes creen que solamente hasta ahora? ¿O es hoy que se está viendo este problema? No, mis amados hermanos. Desde el inicio de la iglesia, el apóstol Pablo tuvo que lidiar con este tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando leemos Corintios capítulo 3, versículo 1 hasta el 9, dice, por ejemplo: y yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Escuche lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo primero que el apóstol Pablo está diciendo es que él quisiera hablarles como personas maduras, él quisiera hablarles como personas que han crecido en el conocimiento de las escrituras, pero lamentablemente se dio cuenta que no. Dice aquí: y yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque no erais capaces aún, ni son capaces ahora de recibir. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Mira, yo quisiera hablarle como a personas maduras, pero por lo visto y por lo que he escuchado, no puedo hablarle como espirituales, sino como a carnales. ¿Qué es un cristiano carnal en la mentalidad del apóstol Pablo? Porque yo sé que ahora mismo tú preguntas qué es un cristiano carnal y te van a decir, bueno, uno que anda en la carne, uno que tiene los ojos desviados, uno que ve cosas que no debe ver, uno que hace cosas que no... Pero en la mentalidad del apóstol Pablo, un carnal es otra cosa, y lo vamos a explicar ahora mismo. Dice: os di a beber leche, o sea, verdades simples, verdades fundamentales del evangelio, y no alimento sólido. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esto? Bueno, a lo mismo que dice el escritor a los hebreos. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, hay un nivel de conocimiento que no se le expresa a ciertas personas porque el nivel y la capacidad espiritual y su conciencia espiritual no están preparados para recibirlo. Tú dirás, bueno, pero que el mensaje de Cristo era sencillo. Ajá, no era tan sencillo. Si fuera tan sencillo, todos lo entendiéramos hasta el día de hoy. Lo que sí entendemos es que Él murió, resucitó y
A través de su fe podemos ser salvos, y eso es lo básico, lo importante. Pero hasta el día de hoy se está discutiendo en varios movimientos si lo que dijo Jesús, la iglesia mormona lo interpreta de una manera, la iglesia evangélica de otra, los bautistas de otra, pero todos seguimos a Jesús. Pablo dice: yo quisiera hablarle verdades espirituales profundas, pero sois niños. ¿Sois qué? No sois capaz de entender. Dice: porque aún sois carnales. Escuche por qué Pablo le llama carnales. Escuche por qué Pablo le llama carnales a la iglesia de Corinto, y es bueno que usted sepa esto. Porque carnal no es solamente el que esté enamorando 2 o 3 muchachas en la iglesia. Carnal no es solamente aquel que anda en la carne, en sus pasiones desordenadas, llamada concupiscencia, aquel que anda en chisme, en contienda. Aquí el apóstol Pablo llama carnales a personas que no han entendido qué es el reino de Dios, que caminan con Cristo, hablan de Cristo, pregonan de Cristo, pero no han entendido la misión principal a la que Cristo vino a esta tierra. A estos Pablo le llama carnales. Es un nivel de carnalidad donde tú no entiendes la misión, donde tú no te circuncidas a la misión de Dios. Entonces Pablo dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos y contiendas. Él hace una pregunta: ¿no sois carnales y andáis como humanos? Esta palabrita que los rabacucos han hecho muy famoso, humano, es cierto, eso es bíblico. Tú andas como un humano común y corriente, una persona que no has entendido nada, si no practica lo que el apóstol Pablo está enseñando, el misterio de la unidad. Lamentablemente la gente no ha entendido el misterio de la unidad, que juntos somos más fuertes y nos atacamos unos a otros y nos deleitamos en criticarnos unos a otros. Es lamentable lo que está pasando en este siglo XXI, donde hay hombres de Dios que supuestamente para defender las verdades de Cristo atacan a otro hermano en Cristo que quizás no tiene la misma interpretación bíblica que tú tienes. Pero yo no estoy llamado a atacar a nadie que no crea como yo. Porque la iglesia de Efeso, la iglesia de Corinto, la iglesia de Gálatas, todos tenían un nivel de interpretación diferente. Me voy más lejos. Tanto Pablo como Pedro como Santiago tenían un nivel de interpretación diferente de la persona de Cristo, pero estaban unidos por causa del reino. Escuche esto: estaban unidos por causa del reino. Pablo dice aquí: porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celo y contienda. ¿Cuándo Pablo califica a una persona de carnal? Cuando dentro de sus círculos hay celos y contienda. Cuando un concilio ataca a otro concilio por diferencias doctrinales. Cuando un pastor, un líder, un diácono, un evangelista, un maestro ataca a otro porque no interpreta las escrituras como tú la interpretas. No es que vamos a apoyar un pastor, evangelista o maestro que esté lucrándose con la palabra o esté trazando malas escrituras. No, eso es otra cosa. Amén. Pero sigue diciendo: si ustedes andan en divisiones y contienda, Pablo hace una pregunta: ¿no son carnales? ¿No son humanos? ¿No se están comportando como las personas común y corriente? La Biblia habla del cristiano natural, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Escuche esto: la Biblia habla, repito, del cristiano natural, que está en la iglesia pero no sabe lo que está pasando. Él va a la iglesia, carga una Biblia, se goza en los coros, se goza en las alabanzas, escucha la prédica, pero él no sabe lo que está pasando. Él no sabe el tiempo que estamos viviendo, él no sabe lo que está pasando, nada de eso. Está el cristiano carnal, que es el que está en la iglesia, pero por defender su verdad, su concilio, su movimiento, su doctrina, es capaz inclusive de odiar a otra persona con tal de defender su supuesta doctrina. Amén. Y ahí se olvidan automáticamente de lo que Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso en una ocasión Jesús les refiere una parábola para quitar el prejuicio a los judíos contra los samaritanos. La parábola del buen samaritano es una parábola que Jesucristo cita a un grupo de judíos para que su prejuicio en cuanto a los samaritanos desaparezca, porque en el reino de Cristo no puede haber prejuicio ante otra persona.
Recordemos que los samaritanos y los judíos no se llevaban por un problema histórico que usted encontrará en Segunda de Reyes capítulo 17 en adelante. Y esa parábola que Jesús cita la hace para quitar el prejuicio a los judíos. Y al final dice, ¿quién es tu prójimo? El que hizo bien con el que fue asaltado. Bien has dicho, tú haz lo mismo. Pero a veces nos ciega el fanatismo, nos ciegan los celos. Por eso tiene que ver más con un nivel de conciencia espiritual. Lamentablemente, por más que te explique, por más estudio y mensaje que escuches, si tú no decides crecer espiritualmente, no vas a entender esas verdades profundas. Sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 4. Porque cuando alguno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois humano? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Sino servidores por medio de los cuales creísteis, y eso según Dios el Señor a cada uno. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Pedro? Sino colaboradores del reino. Y hay un tema aquí, porque hay personas que se sienten orgullosos, inclusive se vanaglorian, porque pertenecen a tal iglesia, pertenecen a tal movimiento, pertenecen a tal concilio, porque mi pastor es tal o fulano de tal. Hermano, eso es carnal. O sea, el yo enorgullecerme en el sentido de humillar a otro porque mi pastor es mejor que el tuyo, porque el mío tiene más teología que el tuyo, porque el mío tiene más revelación que el tuyo, porque mi pastor es un evangelista internacional, a lo mejor el salir del país le da una unción especial, hermano, eso es carnalidad pura. Y eso no se lo está diciendo Jonathan Otaño, eso lo está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué pues es Apolo? ¿Y qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales tú creíste. Sigue diciendo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, la gloria ni es de Pablo, ni es de Pedro, ni es de Apolo. Porque uno es el que siembra, otro es el que cosecha, pero al final el crecimiento, quien lo da es Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que está dando el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una sola cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo. Aquí habla de asignación. Tú vas a recibir tu recompensa de acuerdo a tu asignación. Si Dios te llamó como cantante, adorador, predicador, evangelista, maestro, apóstol, cualquiera que sea profeta, cualquiera que sea tu asignación, Dios te va a recompensar de acuerdo a tu asignación. Tú no tienes que hacer más nada, sino que cumplir tu asignación. Pero hay un hecho importante que Pablo quiere dejarnos ver entredicho. Y es que ni el apóstol es mayor que el profeta, ni el profeta es mayor que el evangelista, ni el evangelista es mayor que el maestro, ni el maestro es mayor que el pastor, sino que cada uno va a cumplir su función, su asignación de acuerdo a como Dios lo ha llamado. Cuando empezamos a atacarnos unos a otros, no, que el apóstol es mayor que el profeta es mayor que... Eso es carnalidad pura. Cuando yo digo mi pastor es mejor que el tuyo, o escuche esto, mi concilio es mejor que el tuyo porque mi concilio guarda la doctrina y el tuyo no, o porque mi movimiento es más grande que el tuyo, eso es carnalidad pura. No lo dice Jonathan, lo dice el apóstol Pablo en Corintios capítulo 3, lo puede leer. Entonces a veces creemos que el carnal solamente es el que está en la mentalidad de nosotros, en la iglesia, enamorándose varias veces, bebiendo, No. Para el apóstol Pablo, la carnalidad tiene que ver con no entender lo que es el reino de Dios. Y sigue diciendo, y el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, aquí no es más importante el evangelista que el pastor, ni el pastor que el evangelista. O sea, los dos están cumpliendo una asignación impuesta por Jesús. Aquí nadie es mejor que nadie. Si te dijeron que tu concilio es mejor que el concilio del otro, carnal que te lo dijo.
Yo siempre recuerdo una anécdota. Iba yo camino a Barahona, Santo Domingo, Barahona, hace unos años ya. Y cuando iba a abordar el minibús para ir a Barahona, le digo, Dios le bendiga a todos, amén, me siento. Y dos evangélicas me abordan y me dicen, ¿eres cristiano? Yo digo, para la gloria de Cristo. ¿De qué concilio eres? Entonces ahí yo como que me frené y dije, pero, o sea, si te digo que soy cristiano, debes estar conforme ya, o sea, te estoy diciendo que sirvo a Cristo. Sí, pero yo quiero saber de qué concilio tú eres. Me insiste y me insiste. Y yo no es que me sentía avergonzado de mi concilio, es que es innecesaria la pregunta. Y ya yo sé por dónde ellas vienen. Pues nada, le dije, pertenezco a tal concilio. Y arrugar la cara, uy, ese concilio se la dan esto y aquello. Y yo dije, ¿y ustedes de qué concilio son? Con mucho orgullo. Dijeron, nosotros pertenecemos al glorioso concilio de tal, para no mencionar el nombre. Entonces, hermano, quizás para ella decirme eso y era un motivo de orgullo. Para mí, que yo sé lo que quiere decir, no es nada. O sea, tú no me haces sentir mal con eso, ni yo me siento orgulloso, nada. O sea, para mí es nada. Cuando una persona me dice a mí, soy cristiano, a mí no me interesa a qué concilio pertenezca, se lo digo en serio. Porque eso es una estupidez del siglo XXI. Anteriormente los cristianos que estaban perseguidos, que no por ley no estaba legalizado hablar de Cristo, ¿sabe cómo se identificaban? Había muchas señales, pero había una en particular, y era la señal del pez. Si tú y yo nos encontramos en el camino y yo veía que tú podías ser cristiano, porque no era como antes no se andaba con una Biblia bajo el brazo, ni con una corbata, no, todo el mundo vestía igual. ¿Cómo tú identificabas a un cristiano? Cuando te hacía la mitad del pez en la tierra y el otro, si era cristiano, completaba. Esa era una señal que identificaba que eran cristianos. Y ya con eso había que estar conforme. Pero estas chicas querían saber de qué concilio pertenecía para, uno, aprobarme, dos, o denigrarme. Porque hay una guerra aparentemente entre concilios. Una guerra estúpida que lo único que gana es el enemigo. Porque tú puedes ser de cualquier concilio. Si para mí tú eres cristiana, eres mi hermana, eres mi hermano. Porque yo no tengo mentalidad de concilio. O sea, yo no tengo esa conciencia de solamente predicar en mi concilio, hablar de mi concilio, defender mi concilio. De hecho, no tengo concilio. Donde me congrego no pertenecemos a ningún concilio. Es una comunidad cristiana, una familia, que nos reunimos a estudiar las Escrituras, a adorar a nuestro Dios. Pero eso de mentalidad de concilio, eso salió de mí hace mucho y debería salir de todos ustedes. Porque la mentalidad que tú debes tener es la mentalidad de reino, donde todos son bienvenidos, donde las verdades fundamentales nos unen y las verdades que son divergentes no deberían dividirnos. Te puedo poner un ejemplo. Un ejemplo es el concilio que permite que las mujeres usen pantalón. El concilio que no lo permite dirá que esas mujeres que usen pantalón son hijas del diablo. Lo dicen. Que las mujeres que se ponen un poquito de pomito, se brillan los labios, esas son mujeres de Satanás, que son inspiradas en Atalía, Dalila y Jezabel, que son hijas del diablo, porque somos muy dados a mandar a las personas a Satanás. Y eso no nos mandó Jesús. Jesús nos mandó a hablar del reino de Dios y a tener compasión por el prójimo. Si usted no se pone pantalón, mujer, congréguese en una iglesia que lo permita, pero no ataque a la mujer que no lo usa. Usted que no se pone arete, pero en su corazón quiere ponérselo, pero como la doctrina suya dice que no se lo pone, ya para Dios usted se lo puso, pero usted no se lo pone para estar bien con su concilio, con su líder y su pastor. Amén. Eso no puede llevarte a odiar a aquella que lo luce. Dios, escuche esto, si quiere lo anota. Dios nunca, pero jamás ni nunca ha tenido problema con las joyas. Dios siempre ha tenido problema con el corazón del que utiliza las joyas. Si usted cree que utilizando joya usted se siente pecadora, no la use, porque eso es un motivo de conciencia.
pero no ataque a aquellas mujeres que usan las prendas, porque son hermanas tuyas en Cristo, aunque no piensen como tú. Tienes que tener misericordia y compasión, porque tú no le vas a decir a un musulmán que aceptó a Jesús en su corazón que deje de usar su batola y su turbante. Tú no les puedes decir, por ejemplo, a una judía, a un judío que ha aceptado a Jesús como el Mesías, que deje de usar su indumentaria, su kipá y su zipción. Tú que estás en el Caribe, como estamos nosotros, no estás obligado a utilizar un coat o turbante porque no estás en el Medio Oriente. Lo que pasa es que nosotros nos volvemos no solamente seguidores de Cristo, ni discípulos de Cristo, sino los guerrilleros de Cristo, los celotes de Cristo, los que somos capaces de matar con tal de defender una doctrina. No, Cristo no nos llamó a eso. Al contrario, nos advirtió que llegaría un tiempo en que muchos matarían pensando que están haciendo la obra de Cristo. Pero Cristo no nos mandó a eso. Pero repito, eso es motivo de conciencia. Pablo sigue diciendo y termina: porque somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio del mismo Dios. Entonces, mis hermanos, tú que perteneces a un concilio, llámese como se llame, tú que perteneces a una iglesia donde tu pastor o tu pastora es muy reconocida, hoy las redes tienen millones de seguidores, un pastor que levanta muertos, un pastor artista, una pastora de renombre, alabado sea Dios por eso. No te creas mejor que el pastor humilde que está en una loma enseñando las verdades de Cristo, porque todos pertenecemos al reino de Dios. Jesús dijo: procurad, buscad las cosas del reino, las que están arriba en la tierra. Pero si tu iglesia es una iglesia inmensa que tiene 5,000 miembros, no discrimine a aquel pastor que está haciendo la obra en esos barrios humildes donde ustedes, los popis espirituales, no entran a evangelizar. Porque todos estamos trabajando para un mismo reino, para un mismo fin. ¿Y sabe qué dijo Jesucristo? ¿Saben cómo reconocerán que son mis discípulos? Si se aman los unos a los otros. ¿Por qué las personas no están creyendo ya en el Evangelio de Cristo? No es por causa de Cristo, es por causa de los seguidores de Cristo, que no hemos aprendido a tolerarnos ni amarnos los unos a los otros por encima de las diferencias que están por fuera. Porque hay un problema serio dentro de la iglesia, y es que el nombre de afuera parece ser más importante que el nombre de adentro. ¿A qué te refieres tú con eso, Jonathan? Porque el nombre de mi concilio, el nombre de mi iglesia, yo lo exalto, yo lo protejo, yo lo defiendo a muerte. Pero la feligresía, que son los que pertenecen a esa iglesia, se está muriendo. Y a veces defendemos lo indefendible. Tienes que defender la causa de Cristo y los siervos de Cristo. Quizás tú estás en una plataforma bajo aire acondicionado con buenos amplificadores. Tú no eres mejor que aquel que está en una esquina de la calle con un megáfono, quizás con los zapatos rotos, con la camisa sucia, pero está pregonando el evangelio de Cristo. Porque Cristo va a ser predicado donde quiera. En las calles, en las esquinas, en los barrios, en la plataforma con aire, en la iglesia que son grandísimas, pero también en la iglesia humilde que está en un campo donde no hay luz. Porque el único reino que admite todo tipo de personas sin discriminar raza, sexo, color de piel, es el reino de Dios. Y hasta que tú no comprendas lo que es misericordia quiero y no sacrificio, de nada te va a valer meterte 40 días de ayuno con el Señor si tú no aprendes a amar a tu prójimo y a tolerar a aquel que no cree como tú. Si el Evangelio y el Espíritu Santo no transforma a una persona, no lo van a hacer las espadas. Porque el reino, el cual Jesús dijo en una ocasión a Pedro: y yo te digo que tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. Y puso una cláusula abajo y dijo: y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. ¿A qué se refieren las llaves del reino? No es que Pedro está sentado en una silla recibiendo a todo el que muere, no.
Está hablando, te da la autoridad. Porque ¿qué hace una llave? Abrir y cerrar un cerrojo. Yo con la llave del Evangelio te he dado acceso a que tú, por tu palabra, prediques, ganes almas y esas almas puedan entrar al reino de los cielos. La llave es autoridad. Cuando a ti te dan la llave de una ciudad, tú puedes entrar y salir cuando tú quieras. Cuando te dan una llave de una habitación, te están diciendo que tienes acceso a salir y entrar. A Pedro se le dio esa llave que tenía el poder de predicar el evangelio a los gentiles y así puedan ser salvos. Pero si tú sigues pensando que tu concilio, tu misión es más importante que el otro, tú eres un carnal, hermano. No lo digo yo, dice el apóstol Pablo, tú eres un carnal. Porque Pablo tuvo que corregir ese problema en la iglesia naciente. Que muchos decían, yo pertenezco a la iglesia del apóstol Pablo, cuidado. Otros decían, yo pertenezco a la iglesia de Cefas, de Pedro, cuidado. Es Pedro, con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos, ten mucho cuidado, que mi iglesia es la que va. Otros decían, cuidado, que yo pertenezco a la iglesia de Apolo. Cuando eso llega al oído de Pablo, dice Pablo, ¿por qué ese desastre? Y es cuando empieza diciendo en el versículo 1, hermano, yo quería hablarle como a espirituales, pero lamentablemente ustedes todavía son niños carnales. En vez de darle vianda, tuve que darle leche espiritual porque no habían entendido. Espero que tú hayas comprendido que el concilio está bien si es para trabajar para el reino. Pero cuidado con tus reglas humanas. Y cuidado si tú con tus reglas no bíblicas cierras las puertas a personas que no van a la iglesia o a tu congregación o a tu misión por las reglas humanas y no por Cristo. Y es como decía una canción que me gusta mucho de René González. Hemos vuelto a poner a Jesús otra vez en la cruz con nuestras actitudes, fraccionando su cuerpo por nuestros conceptos e interpretaciones, impidiéndole al hombre el camino hacia el Padre, cuando el requisito es estar cansado y tener hambre. Como un eco se escucha la voz de Jesús clamando por justicia, esperando calzado, vestido, comida y a ver quién le visita. Quizás no has comprendido lo que Él está pidiendo. Es que abras tus ojos porque cerca de ti hay un Jesús muriendo. Shalom para ti.